Hola, buenos días a todas y a todos, bienvenidos al Real Instituto Elcano. Yo soy Ignacio Molina, investigador para Europa, y me acompañan mis compañeros Federico Steinberg, investigador de Economía Europea, y Carmen González Enríquez, que es además la directora del Observatorio de Imagen de España y del Barómetro del Real Instituto Elcano. La idea es hacer una breve análisis, por nuestra parte, muy breve, una pequeña introducción a los resultados de las elecciones de ayer, desde una perspectiva europea. Con estos resultados que tenemos, bueno, pues la Unión Europea y el Parlamento Europeo en particular, que había lanzado así su campaña, buscaba un titular de fortalecimiento del liderazgo político tanto del Parlamento como institución y de la Comisión, que supuestamente se iba a derivar de forma relativamente fácil de estas elecciones, y ese titular ha ganado la integración europea, ha ganado el respaldo político al proyecto europeo, y hay un líder, un candidato que seguramente será elegido presidente de la Comisión. Ese gran titular no se ha producido. Es verdad que hay un candidato que en este momento tiene muchas posibilidades de ser propuesto por el Consejo Europeo al Parlamento Europeo, que es Jean-Claude Juncker, porque el Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones, pero las gana en un contexto de gran crecimiento de los partidos radicales, de los partidos que no son precisamente pro-europeos, especialmente en el populismo eurófobo de la derecha, pero también opciones radicales que pueden considerarse de izquierdas, ¿no? En el caso de Italia, en cierto modo Syriza en Grecia también es eso, y aumentos en general en muchos países, entre los que hay que incluir a España, de ese voto de protesta contra la gestión de la crisis del euro en estos últimos años. Es verdad que Juncker gana el Partido Popular Europeo, probablemente él pueda ser propuesto presidente de la Comisión, ya veremos. Él necesita en cualquier caso el apoyo de más de la mitad de la mitad simple, de la mayoría simple del Parlamento Europeo, cosa que solo con los votos del Partido Popular Europeo queda muy lejos. De hecho, en comparación con hace 5 años, el Partido Popular Europeo pierde unos 50 diputados. La verdad que las demás opciones se mantienen. Si uno mira cuál es el resultado en este momento de socialdemócratas, de liberales, de las verdes, de la izquierda a la izquierda de la socialdemocracia, e incluso de los conservadores y de los euroescépticos, el resultado es prácticamente el mismo, grupo a grupo. Solo han caído 50 escaños los diputados del Partido Popular Europeo. Por eso digo que son unos vencedores, pues unos vencedores, son los que sacan más escaños y más votos, y sin embargo son los que claramente más diputados pierden, y esos 50 diputados básicamente han ido a alimentar las filas del euroescepticismo y en algunos casos incluso de la eurofobia, y son en este momento pues la mayor parte de ellos grupos no inscritos. Algunos de ellos tendrán grandes dificultades en conformarse en grupos parlamentarios por las normas para formar grupo parlamentario en la Unión Europea, con lo cual el Parlamento Europeo será un parlamento en esta legislatura 2014-2019 más difícil de gobernar, más difícil de llegar a mayorías parlamentarias, pero no completamente ingobernable. Los socialdemócratas y el Partido Popular Europeo, muchas veces en coalición, en alianza con los liberales y a veces con los verdes e incluso con otros grupos, van a tener una mayoría absoluta relativamente clara, pero obviamente el mensaje no es más Europa, más impulso al proyecto europeo, un claro mandato de autoridad para el futuro presidente de la Comisión. Todo eso hoy pues no está en los titulares de ningún Estado miembro, ni en general en Bruselas. En Reino Unido, Francia, también en Dinamarca, los partidos explícitamente euroescépticos obtienen más del 25% de los votos y además se convierten en fuerza más votada. En el caso de Alemania, donde sí es verdad que la CDU gana, pero entran los euroescépticos con relativa fuerza, casi rozando, sumando las distintas opciones, casi rozando el 10% de los votos. En el caso de Italia, como he dicho también, en este caso el populismo de izquierdas de Beppe Grillo también obtiene un porcentaje altísimo de votos, que también ronda el 25%. Es decir, que los Estados miembros más grandes, pues ha habido una gran revolución, una pequeña revolución. En el caso de Reino Unido, nunca en los últimos 100 años había ganado un partido que no fuera el laborista o el conservador. En los últimos 100 años, es la primera vez que en unas elecciones a nivel nacional en el Reino Unido gana un partido que no es los dos grandes partidos tradicionales, y además es un partido como UKIP, en gran medida partido anti-establishment, anti-Europa. Y bueno, también tenemos el caso de España, que en esta situación de gran cataclismo pues también no llega a la situación de colapso del sistema de partidos que a lo mejor se puede producir en
en algún caso, pero desde luego está claro que el bipartidismo, España probablemente era el segundo país, Estado miembro con más porcentaje de voto a los dos grandes partidos antes de las elecciones, después de Malta, que es un bipartidismo casi perfecto, después venía España, y después de los resultados electorales pues queda, digamos, en la zona media, casi ya más cerca de los sistemas pluripartidistas. Los dos grandes partidos ni siquiera alcanzan el 50%. En Alemania, en Italia, en Austria, en Portugal, incluso en Grecia, los dos partidos principales tienen más votos que el PSOE y el PP. Quería hacer unas apreciaciones sobre qué podemos esperar después de esas elecciones sobre la dinámica de gestión de la crisis del euro, empezando por decir que va a continuar la crisis del euro, aunque estemos en una fase tranquila y de mercados calmados, pues tenemos varios digamos, posibles accidentes en el camino en los próximos años y por lo tanto es interesante reflexionar sobre estas nuevas dinámicas políticas, esta nueva composición del Parlamento, cómo puede afectar. Lo primero que habría que decir es que, para bien o para mal, el Parlamento Europeo, a pesar de que tras el Tratado de Lisboa tiene unas competencias mucho mayores, sigue siendo un actor bastante marginal en la gestión de las crisis, en la dinámica del avance de la unión bancaria, por ejemplo, que es lo que tenemos sobre la mesa ahora mismo, o en general en las dinámicas más recientes de los últimos años en Europa, donde el intergubernamentalismo, es decir, el Consejo, ha ganado en peso, la Comisión se ha mostrado más tímida y el Parlamento solo ha podido, como he dicho, marginalmente poner algunas notas al pie a las leyes que han ido llegando, donde ahora sí tiene la codecisión, pero su peso es relativamente minoritario. Esto va a seguir siendo así y, por lo tanto, aunque, como bien se ha comentado, su composición va a variar, hay que tener presente que muy probablemente puedan repetirse estas votaciones conjuntas en los temas clave entre el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas y a veces apoyados incluso por liberales o por verdes, como ha pasado en esta última legislatura en muchísimas ocasiones, donde los dos grandes grupos han votado juntos cerca del 70% de las veces. Si además tenemos en cuenta que estamos replicando, por lo tanto, la gran coalición que hay en Alemania, es decir, con el Partido Popular Europeo en primer lugar y los socialdemócratas segundos, y que además dentro del grupo de los conservadores, es decir, dentro del Partido Popular Europeo, los conservadores alemanes van a ser de lejos el grupo más importante, puesto que los conservadores alemanes han mantenido bien el tipo, mientras que los conservadores españoles, italianos, sobre todo franceses y británicos, es decir, de los otros grandes países, se han hundido. Por lo tanto, el margen de maniobra de los conservadores alemanes dentro del Partido Popular Europeo aumenta y esto puede llevar a que la dinámica de gestión de la crisis del euro no varíe de manera significativa. Quiero decir que, aunque en los últimos meses estamos viendo una situación en la que el Banco Central Europeo podría estar matizando su posición y estando dispuesto a luchar más activamente contra el euro tan fuerte y las posibilidades de deflación, aunque los objetivos de cumplimiento del déficit se hayan relajado un poco, pues esta dirección fundamental, liderada por la visión del norte de la crisis, sobre todo alemana, no es de esperar que se modifique de manera sustantiva. Puede haber algunas cesiones o el espectro político general de estos movimientos distintos puede ser una llamada de atención y eso sí que habrá que valorar cómo es leído desde Berlín, por ejemplo, y también desde París, pero no es de esperar un cambio muy significativo en el día a día de la resolución de los problemas de la Unión Monetaria. Yo creo que el triunfo relativamente importante de los partidos populistas, antieuropeos, etcétera, que han obtenido en conjunto un 20% del voto europeo, hay que leerlo precisamente a la luz de lo que acaba de decir Federico Steinberg. Es decir, precisamente porque los ciudadanos son conscientes de que el Parlamento Europeo no tiene una voz decisiva en la resolución de lo que más les importa en este momento, que es la crisis económica o los problemas del euro, precisamente por eso el voto a las elecciones europeas es mucho más un voto de protesta que el voto en las elecciones nacionales y por tanto no se pueden extrapolar los resultados de aumento de estos partidos en las elecciones europeas a elecciones nacionales. Es decir, en las elecciones europeas
con mucha frecuencia lo que los ciudadanos están haciendo es votar en contra del partido que gobierna o del principal partido de la oposición, es decir, digamos, de los partidos del establishment, de los partidos más conocidos y cuyas políticas se conocen y sus recetas se conocen y su eficacia se conoce. Mientras que votar a partidos completamente desconocidos, gratis, porque se sabe perfectamente que no van a tener una consecuencia en la gobernanza de la Unión Europea, es un recurso, digamos, expresivo de los ciudadanos que les permite manifestar su molestia, su enfado, su desagrado con el sistema político en conjunto, pero que no debemos interpretar como que en todos los estados europeos o en muchos de ellos está aumentando de forma tan importante ese sentimiento que ni siquiera podemos decir que sea antieuropeo, porque solo en algunos casos lo es, mientras que en otros es un populismo de otro tipo cuya principal señal de identidad no es el antieuropeísmo, a veces es las políticas anti-inmigración, por ejemplo. Bueno, en relación con lo que pasa en la gobernabilidad interna de los Estados miembros, probablemente estas elecciones van a tener más impacto en ese sentido que a nivel general, porque sinceramente el funcionamiento del Parlamento Europeo que se constituya no va a diferir mucho de la anterior legislatura. Va a haber, como he dicho, una pequeña erosión o una, en fin, como se quiere interpretar, gran erosión del Partido Pro-Europeo, y efectivamente los partidos que son más vocales contra la integración, contra la integración, van a estar un poco más, van a tener más fortaleza, pero en general las pautas van a ser similares. Habrá quizá una negociación también más intensa entre socialdemócratas y populares preocupados por esta erosión, pero en general el Parlamento Europeo no va a haber una gran revolución con respecto a la anterior. Ahora bien, en qué pasa a nivel político interno de los Estados miembros. Los dos estados que han mencionado efectivamente son los que probablemente el gobierno sale más debilitado, Francia y Grecia. Son además dos estados importantes. En el caso de Francia, sin embargo, es verdad que su sistema político, digamos, semipresidencial, pues permite al gobierno, aunque ayer ya Marine Le Pen pidió disolver la asamblea y convocar elecciones, permite al gobierno, pues, digamos, mantener su estabilidad política, y eso no está en peligro en el corto plazo. Pero claro, evidentemente, ¿qué efecto esto tiene sobre el programa de gobierno? Es difícil que con un primer ministro recién nombrado, que tiene un programa además reformista y que no se caracteriza por estar en la ala izquierda del Partido Socialista, ¿no?, pues vaya a haber grandes cambios, pero desde luego la posición de Hollande y del Partido Socialista en general no se fortalece. Y bueno, yo no creo que vaya a haber cambios en el corto plazo en Francia, pero la verdad es que el programa de reformas, que son reformas estructurales muy impopulares en Francia, que muy difíciles de llevar a cabo, que ningún gobierno lo ha podido hacer antes, ¿no? Y Sarkozy fracasó, y cuando la socialdemocracia en el pasado también hizo intentos reformistas fracasó, ¿no? Porque bueno, pues porque la tradición intervencionista dirigista francesa pues hace que eso sea muy complicado. Pues bueno, vamos a ver qué sucede, pero desde luego no lo refuerza. En el caso de Grecia, de nuevo también ayer Syriza dijo hay que convocar elecciones, exactamente igual que lo que había hecho Marine Le Pen en Francia, Syriza desde la izquierda. Bueno, el PASOK, que es la socialdemocracia que ha descendido al 8-9% de los apoyos, había dicho que si no se acaba en los 2 dígitos, es decir, se acaba menos de 10, que probablemente saldría del gobierno de coalición. No se sabe si hasta qué punto el PASOK va a llevar a cabo, ¿no?, este anuncio, porque claro, el PASOK está aterrorizado de perder completamente el apoyo de lo que le pudiera quedar del electorado de izquierda, y piensa que la única manera de salvarse es distanciarse. Al fin y al cabo la troika sigue estando presente, porque Grecia sigue siendo un país rescatado. De todas formas, incluso aunque esto ocurriera, cosa que tampoco es del todo clara, incluso aunque el PASOK saliera del gobierno, ya ha dicho el primer ministro Samaras que la Nueva Democracia va a seguir gobernando en minoría, y que un poco parecido a lo que ocurre en Francia. Es decir, también el sistema político griego podría permitir, porque no se espera que el PASOK que sale del gobierno sería demasiado hostil, pero en fin, todo es esperable en Grecia. Tampoco se espera una convocatoria de elecciones, pero desde luego, de nuevo, pues hay un debilitamiento importante de estos gobiernos. Ahora bien, también hay que señalar que en algunos casos, en otros Estados miembros, por ejemplo Italia, pues Renzi sale relativamente reforzado. Bueno, por señalar un Estado miembro grande, y como acaba de señalar Federico Steinberg, a pesar de todo, en el caso de Alemania, la CDU vuelve a revalidar su situación de poder, ¿no? Los resultados electorales de no hace mucho tiempo en las elecciones federales,
y es que además la CDU dentro del Partido Popular Europeo efectivamente va a doblar a los siguientes grupos. Las delegaciones después de la CDU más importantes va a ser el partido polaco, ¿no? Plataforma Cívica Polaca, que además parece que incluso podría perder las elecciones o quedar en segundo lugar con el PiS. Por tanto, un partido polaco debilitado, un partido francés, la UMP, muy debilitada, porque ha quedado en segundo lugar, y un Partido Popular, que aunque queda en primer lugar, también sale debilitado. Es decir, que claramente los gobiernos nacionales que salen, los partidos de gobiernos nacionales que se han reforzado son el alemán y quizá, bueno, el italiano en el nivel italiano, y los más debilitados son el francés y el griego. Con estos resultados electorales, España habría que considerarla un país claramente pluripartidista, no cumple los requisitos. Recordemos que el bipartidismo español, que nunca fue un bipartidismo perfecto, ¿no? El bipartidismo perfecto como puede ser el de Estados Unidos o dentro de la Unión Europea ya solamente queda Malta, en el pasado lo fue también el Reino Unido, y bueno, en el caso de España ahora no es bipartidista en absoluto. Ya ha llegado a ver durante la década de los 90 y años 2000, donde PSOE y PP obtenían el 80% de los votos y el 90% de los escaños en el Congreso de los Diputados. No era bipartidismo perfecto, pero se le acercaba mucho. Solamente los dos partidos podían gobernar. España era el único país de la Unión Europea donde nunca jamás había habido un gobierno de coalición. Sigue sin haber habido nunca un gobierno de coalición. Es señal de que los dos partidos se alternan y además pueden gobernar solos, incluso sin mayoría absoluta consiguen, ¿no? Esta situación de confirmarse en unas elecciones nacionales, pues evidentemente pues no seguiría. Pero, como también ha señalado Carmen González Enríquez, no podemos sacar conclusiones ni mucho menos tan apresuradas. Primero, por la participación, que cambia mucho en las elecciones europeas y las elecciones generales. Segundo, por las pautas de movilización. Se movilizan más ciudadanos que se han abstenido o que han considerado estas elecciones de segundo orden y por tanto pueden hacer algún tipo de experimento. Y en tercer lugar, y muy importante, por el sistema electoral. Aquí hay una circunscripción única donde el umbral para obtener representación de facto es muy bajo, mientras que la división por provincias, no tanto la fórmula DON, que eso tiene menos importancia, aunque suele ser citado, pero en fin, no es tanto la fórmula DON, que no tiene gran importancia, sino el hecho de que las provincias las circunscripciones son muchas y al final el umbral de facto, salvo en Madrid y Barcelona y alguna otra circunscripción grande, hace falta llegar a un 15 o un 20% de los votos para obtener representación, con lo cual el éxito ahora de estos partidos pequeños desaparecería en gran medida en unas elecciones generales. No solo por este motivo, sino también por la movilización, por el distinto tipo de incentivo que lleva el elector al voto, elementos que combinados hacen que bueno, pues sin duda tendríamos que llegar a conclusiones distintas. Pero es cierto que si sumamos simplemente la suma aritmética de los dos principales partidos, cuánto nos arrojan en los tantos Estados miembros, antes de las elecciones España era el segundo donde más sumaban los dos primeros y ahora es el 9º décimo. O sea, que decir, ahí de esa forma, digamos, empírica se puede uno percibir en términos relativos hasta qué punto ha habido un deterioro de estos dos partidos. Yo creo que en líneas generales es poco probable, como he dicho, que se produzcan cambios significativos, básicamente porque, aunque tal vez desde España no se estén percibiendo mucho, el cambio ya se ha producido en cuanto a relajar la velocidad del ajuste fiscal. O sea, no tiene nada que ver lo que estuvimos viendo en 2010-2011 con lo que hemos visto este último año. Es decir, se han ampliado los plazos para el cumplimiento de los objetivos de déficit, lo cual ha quitado un poco de presión en cuanto al ajuste de gasto que se tiene que producir. Otra cosa es que tengamos que ver si en 2016, por ejemplo en el caso español, que nos hemos comprometido a ya ir aproximándonos al 3%, si ahí habrá que hacer un último sprint sobre ajuste, ¿no? Pero lo que tenemos ahora mismo es que la posición fiscal de la mayoría de los países, aún tendiendo hacia la consolidación fiscal, siendo austeridad, por supuesto, es mucho más suave de lo que lo era al principio. Y una vez que se ha dado ese cambio de rumbo que ha bendecido a Alemania, por decirlo de alguna manera, es poco probable que se vuelva a dar un cambio de rumbo adicional. Y como ya se está vislumbrando cierto cambio
en el Banco Central Europeo a la hora de poner en práctica una política monetaria un poquito más expansiva, yo sí que tengo la sensación de que ese cambio ya estaba en marcha y estos resultados electorales no lo van a modificar de manera sustancial. Hay un elemento de todas maneras interesante, y es que justamente el aumento del partido del Frente Nacional en Francia es lo que más puede llevar a Alemania a reaccionar, no tanto modificando, como digo, la posición europea en términos fiscales y monetarios, sino acelerando lo que sería una unión bancaria más completa, con un apoyo fiscal más consistente, con más dinero para el fondo de rescate, con poner sobre la mesa ya un proyecto de fondo de garantía de depósitos común. Es decir, parece haber ciertas dinámicas en esta crisis del euro según las cuales Alemania acelera en el proceso de mayor integración europea, que implica que ponen más dinero sobre la mesa, cuando se asustan. Y evidentemente el auge del Frente Nacional en Francia, que es el principal país junto con Alemania, que ha sido el motor de la integración europea, sí que tendrá una resonancia en Berlín. Pero yo lo limitaría solamente a ese campo, y además habría que ver también cómo se lee desde París esto, porque justamente lo que Alemania puede hacer es poner sobre la mesa un proyecto de aceleración de la integración, de la unión bancaria, de la unión fiscal, pero eso también podría chocar con elementos en Francia del Frente Nacional y de otros partidos que no están muy convencidos de querer más Europa en este momento, con lo cual, si acaso, tendríamos una situación más convulsa en cuanto a las negociaciones en el seno de la Comisión o del Consejo. Aún así, yo insisto en la tesis principal, que me da la sensación de que justamente como era bastante barato en términos de estabilidad en estas elecciones hacer un voto protesta, hacer un voto a un partido anti-euro de salgámoslos del euro, cuando sabían que la consecuencia no iba a ser que se salieran del euro, porque el Parlamento Europeo no decide eso, pues me da la sensación de que la dinámica, al menos en esos próximos años, no cambiará mucho. Y si hay una recuperación económica, esto también hay que tenerlo en cuenta, que se empieza a vislumbrar, también es posible que el apoyo a los partidos más antieuropeos descienda un poco. También habrá que ver cuál es la dinámica a futuro. Claramente sí que hemos visto que si la crisis es más larga y el desempleo se mantiene muy alto durante mucho tiempo, las papeletas son para que los partidos más críticos suban, pero también es verdad que desde el año pasado la zona euro muy tímidamente ha empezado a crecer. Si analiza la CDU qué es lo que ha ocurrido en su propia casa, lo cierto es que allí el resultado más importante, aparte de un cierto endoso a la propia Angela Merkel, de su liderazgo, es que sube un partido euroescéptico, porque no está reclamando más solidaridad o más flexibilidad, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, pues el cálculo más nacional a nivel alemán será quizá, bueno, es que hay mayorías democráticas disonantes entre el norte y el sur, y en el norte, en Alemania, por primera vez un partido obtiene el 7%, si a eso le sumamos el partido de los republicanos, neonazis, que tiene un 1 y pico %, más las propias facciones populistas, sobre todo en la CSU de Baviera, pues eso hace llevar a que más bien es tomar nota de cuidado, o sea, que hay un efecto positivo por un lado, o que podría haber, ¿no? Esto podría propiciar avances en la integración, pero una lectura más propiamente alemana, más bien, bueno, pues equilibrará las dos cosas y al final, pues es probable que las cosas cambien poco. Las dinámicas de toma de decisiones en la Unión Europea, para bien o para mal, tienen vida propia más allá de lo que haya pasado ayer. Es decir, en el Consejo se seguirá sentando Hollande y estará completamente capacitado y legitimado para seguir actuando de contrapeso o no. De hecho, no lo está haciendo demasiado. Y por lo tanto lo que podemos ver es la misma dinámica que en los últimos años, independientemente de estos resultados. Es decir, una Alemania crecida coyunturalmente porque la dinámica de acreedores deudores en Europa le da más peso,
y una Francia tal vez ambivalente, es decir, Francia en algunos elementos en la crisis del euro está alineada con los países del sur, pero en otros está alineada con los países del norte, es decir, sus bancos son acreedores de los bancos del sur, por lo tanto es cómodo para Francia en muchos aspectos que sea Alemania la mala de la película que reclama un poquito de disciplina en el sur. Y por lo tanto, tanto en la Comisión como en el Consejo, y de hecho en la Comisión con otro presidente, si es finalmente Juncker, también de derechas, y encima la persona que ha sido presidente del Eurogrupo durante la mayor parte de los años de la crisis del euro, con una visión digamos que algo distinta de la que a lo mejor podía tener Olli Rehn, por ejemplo, pero claramente alineada con lo que necesita Europa en términos de reformas y de más construcción en la unión monetaria, pues yo no vería que pudiera cambiar demasiado. Otra cosa son las coaliciones, y eso se lo dejo a Ignacio, entre distintos países de contrapeso a Alemania, pero eso yo creo que es independiente de estas elecciones. Alemania en estos años no solo, y los resultados de ayer, no solo se ha reforzado porque es un Estado grande y porque es un Estado acreedor, que por supuesto, y porque tiene el mayor PIB de la Unión Europea, sino porque es que además dentro del Partido Popular Europeo, que es el partido más importante del Parlamento Europeo y más importante del Consejo Europeo, y no hay que olvidarlo porque los líderes del Partido Popular Europeo se reúnen el día antes que hay Consejo Europeo, pues la posición de la CDU no ha hecho más que reforzarse. Entonces, en ese sentido no hay una dinámica de contrapeso, sino más bien lo contrario. Es cierto que, desde un punto de vista de lo que ha pasado en los últimos años, el gobierno de centro-izquierda italiano va a ser un poquito más fuerte y eso, bueno, le va a igualar en dinámicas sobre gestión del futuro del euro con el propio gobierno de Hollande. En el futuro quizá, ¿no?, de manera con mayor legitimidad, ¿no?, ya se hizo un poco en la época de Mario Monti, pero era un gobierno tecnocrático, bueno, quizá, pero no va a emerger un contrapeso, y tampoco va a ser la futura Comisión Europea, tampoco va a ser ese contrapeso, porque el presidente probablemente, ¿no?, si fuera Juncker, pues lo será de gran medida porque es ungido y tiene el visto bueno de Angela Merkel dentro del Consejo Europeo y dentro del grupo del Partido Popular Europeo, que la CDU es el principal líder, o sea que por donde lo miremos no se vislumbra un gran elemento de contrapeso. Es más bien la reflexión interna de la CDU, que ya la viene haciendo en los últimos años, ¿no?, y la apuesta al fin y al cabo por Europa, con estos elementos que acabamos de decir antes, de ciertos elementos a favor de un cierto giro y una mayor aceleración de la integración, y que se ven contrapesados por otros elementos de cautela, de duda. Antes no lo he señalado, pero sí es interesante que los otros tres países acreedores, o que consideramos acreedores dentro de la eurozona, Holanda, Austria y Finlandia, los euroescépticos no lo han hecho particularmente bien. En esos tres casos han descendido. Eso sí puede ser considerado una buena noticia, porque los gobiernos de Finlandia, Holanda y Austria en los años de la crisis se han comportado de manera muy dura, precisamente por ese miedo al voto euroescéptico populista. En los tres casos se han descendido su apoyo y bueno, desde ese punto de vista pues sí es esperable una cierta suavización de las posturas. A ver, desde un punto de vista nacional, desde luego los resultados de ayer confirman que, digamos, el proceso soberanista, el así llamado proceso soberanista, es un desafío, digamos, de la política española. Ahora, desde un punto de vista de la lectura europea, también era uno de los elementos, ¿no?, qué resultados, qué tasa de participación, de movilización y de apoyo a los partidos soberanistas va a suponer un resultado impactante en Bruselas, en otros Estados miembros. Bueno, esa segunda parte, pues claramente no se consigue porque desde un punto de vista de porcentaje de voto, aunque los partidos, ¿no?, CiU, que estaba dentro de la coalición Europa Unida, y Esquerra Republicana de Cataluña, obtienen un resultado bastante bueno, pero es apenas el 21% del censo. Es difícil convencer, ¿no?, de un movimiento, de que es un movimiento imparable de emancipación o de independencia, digamos, de una perspectiva internacional, cuando la movilización en el voto no supera el 21% del censo. Otra cosa es que, desde el punto de vista interno español, el problema sigue en sus mismos términos, porque prácticamente se han reproducido los resultados de las elecciones autonómicas, de las últimas elecciones autonómicas, con un aumento además de la opción de Esquerra Republicana sobre la de CiU, con lo cual, bueno, también eso tiene su lectura interna a nivel catalán, ¿no? Pero en fin, desde el punto de vista europeo,
digamos, Cataluña no va a ser hoy ni el cuarto, ni el quinto, ni el 10º titular de las noticias en Bruselas y en las cancillerías europeas. Eso está clarísimo. De hecho, si puestos a hablar de procesos independentistas nacionalistas, el buen resultado que ha obtenido NVA en Flandes, que le convierte en primera fuerza de Bélgica, pues probablemente vaya a llamar más la atención en esta semana, ¿no?